¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Podemos cantar los himnarios? Primero, himnario número 1047, has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpia en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que derramó. De pecados eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás limpio para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofreció pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es quien limpia tu sed, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Yo prefiero abajo. Podemos cantar 10:95. Ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él,
buscando a sus pies compasión. Tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Oh, vuela, regresa a redimir, al amparo de Cristo el Señor, y en hombros llevado serás por tan dulce amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y para el último himnario, podemos cantar 1092, sin Cristo no tengo nada. Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Si Cristo mi alma está muerta, si Cristo esclavo yo soy, si Cristo no hay esperanza, mas con ellos salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Noches, hermanos, oremos. Oremos, hermanos. Señor Padre, nuevamente nos permites reunirnos en este culto de oración, Señor. Muchas actividades has realizado, Señor, la iglesia, Señor, siempre con la guía, ¿no? La guía de pastor de los siervos, Señor. Es una gran bendición recibir tu corazón, Señor, mediante los siervos, Señor. SSLF fue maravilloso, Señor, el seminario también, Señor, el postseminario también, Señor. Muchas aflicciones pasan en el mundo, pero
como nosotros, Señor, por tu misericordia y por tu amor, fuimos salvos, Señor, somos salvos, libres del pecado, Señor. No tenemos pecado, Señor, somos justos, muy alegres, Señor. Vivimos con felicidad, con alegría, Señor. Hay situaciones, se presentan situaciones, conflictos, pero, Señor, una palabra tuya, una esperanza que el siervo transmite mediante su corazón, Señor, siempre a nosotros nos da el impulso de poder sobrellevar, Señor, tener el timón de ese barco, Señor, ese camino que usted nos muestra, Padre. Te doy gracias, Señor, porque usted muestra mucha misericordia, mucho amor a los hermanos, Señor, a tus hijos, Señor. Somos justos, Señor, coherederos, Señor, simplemente creyendo en la preciosa obra de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Esta noche, Señor, permítenos recibir tu palabra, Señor, que fluya en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, así también que los hermanos apresuren sus pasos para llegar, Señor. Es muy precioso escuchar tu palabra, Padre, para poder enfrentar las situaciones sin ningún tipo de conflicto. Usted es la claridad, usted es la luz, Señor. La oscuridad ya no está en nosotros, Señor. Tenemos la luz, Señor, lo tenemos a usted en nuestro corazón. Esta noche, Señor, permítanos escuchar su palabra, Señor. Brinde mucha sabiduría a los hermanos para captar, para entender, Señor. Dele mucha sabiduría, pastor, para que exprese su corazón, Señor. Esta noche te doy gracias por todo lo maravilloso que muestras a la iglesia, Señor. Todo esto te lo agradezco orando en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, esta noche, nuevamente estamos acá. ¿Quién quiere testificar cómo ha pasado, estos días el postseminario, el CLF? ¿Cómo lo pasaron? Testifiquen. ¿Quién quiere testificar? ¿Alguien? Es muy precioso el testimonio, porque realmente el testimonio edifica, ¿no? Cómo uno puede alcanzar muchas metas. ¿Quién quiere testificar? Es como yo a veces, no sé querer testificar, pero el guía de nuestra zona, aquellas veces cuando yo era solamente hermano común, ya la fuerza indicaba quién, pero no estamos en eso, ¿no? Pero, ¿alguien quiere testificar? Cómo el Señor está trabajando en sus hogares, en sus áreas de trabajo, en el coro. Qué maravilloso es escucharlo, ¿no? Al misionero, cómo prácticamente ya está dominando el español castellano, cómo canta, qué linda voz tiene. La hermana va a testificar. Muy buenas noches, pastor, hermanos y hermanas. Yo no soy de salir al frente, pero quiero agradecer a Dios porque yo soy una persona que fácilmente no puede agradecer a Dios, no puede ver lo que Dios ha hecho en mí y ha hecho tantas cosas por mí, por mi familia. Y aún este día puede hacer mucho por mí, y por esa parte yo quiero dar gracias a Dios, porque de una u otra forma siempre está conmigo. Y bueno, el anterior seminario yo no pude escuchar bien, la verdad. Estaba difícil. La primera noche me pasó algo y por eso mi corazón sobrepensó como mucho. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al pasar esa situación, a los días mi corazón también se calmaba, y de alguna u otra forma hay una palabra que nos comparte, ¿no?, una hermana en el coro, creo que cada miembro, y decía
en el nombre de Jesús, o sea, orar, y ¿acaso no va a ser Dios? Entonces, a ver, dentro de mi corazón oraba, Dios, esta situación resuelve. Y bueno, se resuelve, gracias a Dios, y de verdad estoy aún por la gracia de Dios aquí. Creo que por mí yo no vengo, pero gracias a Dios, gracias a la palabra, y porque de verdad Él trabaja en mí, en mi vida, en mi familia, estoy aquí, y eso quería agradecer y también un poquito expresar mi corazón. Gracias. Qué hermoso, ¿no? Ese testimonio, cómo trabaja en cada uno de nosotros. ¿Alguien más quiere testificar algo breve? Nadie quiere testificar. Yo algo breve voy a testificar. Cuando estábamos repartiendo las invitaciones a los pastores, justo me designaron al evangelista Emilio. Con él fui, a pie. Hemos caminado harto, pero también una joven, unas señoras recibió la salvación. ¿Cómo Dios permite, no? ¿Cómo ha habido tantos pastores que han llegado y Dios abre las puertas, no? Hasta mientras podemos también, porque el coro ya va a avanzar, ya va a venir el coro Nueva Alegría va a brindar 2 temas, ¿no? Pueden alistarse, ¿no? Porque es precioso cómo el coro también con todo corazón ya tiene nuevos integrantes, han cantado precioso, ¿no? Y movían el corazón de cada uno de nosotros. Como pastora debí de sentir. Yo le veía a Pastor Emanuel, me parece que no sentía nada a la altura, ¿no? Estaba riendo, me parece que estaba tranquilo. Me parece que Cusco era más alto que La Paz. Eso parecía, ¿no? Y sí, como yo también veía esa gracia que Dios nos ha permitido, cómo el siervo ha venido y ha compartido, transmitido el corazón. También no me recordaba cómo yo recibía la salvación, cómo era de necio, cómo era realmente, vivía en oscuridad, ¿no? Un gran aplauso al coro, Nueva Alegría, por favor. Nos van a interpretar 2 temas. Mi Dios y yo es todo para mí, el otro. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes, de la mano camina.
Qué precioso el coro, ¿no? Con el misionero también, cómo ha levantado. Debe ser de su estatura del hermano Henry. Sí. Bueno, continuando, ¿no? Vamos a ver el video resumen de la visita del pastor Emmanuel Kim. Voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aleluya. Somos santificados. Somos justificados. Él nos justificó. Nuestra debilidad, nuestro defecto, nuestra falta no pueden detenernos para acercarse a Dios, para recibir apoyo de Dios, bendición de Dios, trabajo de Dios en nuestra vida. Los hermanos, recuérdense, no solo nuestro pecado está crucificado en la cruz, sino nuestra debilidad también está crucificado con Cristo Jesús en la cruz. Nuestra defecto también está crucificado con Jesucristo en la cruz. Amén. No solamente Jesucristo nos libró de todos nuestros pecados, sino Jesucristo nos ha librado de nosotros mismos, no para servir más a nosotros mismos, sino para servir a nuestro Señor Jesucristo.
Qué hermoso, ¿no? Ahora lo más importante también, ¿no? La palabra, ¿no? Cómo Dios, mediante el siervo, Pastor Andrés, nos va a compartir, cómo nos va a mostrar el corazón de Dios, va a transmitir. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches. Primero vamos a buscar, ¿no?, el libro Segundo de Reyes 5, capítulo 5, desde el versículo 1 voy a leer hasta 8. ¿Nada? ¿Ya? Sí, Segundo de Reyes, capítulo 5, ¿no? Desde 1 voy a leer, hermanos, hasta 8. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima porque por